reseñas, Top 10, recomendaciones, debates y mucho más. todo en un mismo lugar. Bienvenidos a Melomanía. La música como nunca la has sentido. Las opiniones expresadas en este programa no representan la realidad y son responsabilidad de quien las dice. DAF Media se deslinda de ellas o de cualquier opinión de este par de soquetes. Bienvenidos a Melomanía, su programa favorito. Y hoy tenemos un invitadazo bien especial. Tenemos al buen Cristian de la banda Matorral. Un fuerte aplauso, por favor. Bienvenido aquí a tu casa, Melomanía, mi estimado. Gracias. ¿Cómo gracias. estás? ¿Cómo estás? Pues muy chido. Gracias por invitarme aquí a su espacio, a su espacio físico y a su espacio de digital. Radio, digital, más bien. Qué chido y pues hoy me animé porque pues vamos a tener un tema chido. Vamos a tener un tema bastante largo. Otro de nuestros famosos y bien populares especiales, ¿no? Que han reventado las redes sociales. Fuimos tendencia y todo lo demás. Dices, Ya hasta ni podemos aceptar likes en la página de tantos que nos han llegado con estos especiales. ya nos baneó Facebook pensando que son bots, pero Sí. es gente. Hoy tenemos un especial a Metallica, la banda más sobrevalorada del planeta. Lo dice el güey que me llama. El efecto América, ¿no? Ya lo descubriremos. Ahorita vamos a hablar de eso. Y bueno, pues primero vámonos a las noticias de esta semana. Noticias. Primero, se dio el anuncio de que Queen sacó su juego para dispositivos móviles. Queen World Tour, me parece que se llama. Es muy de la onda del Guitar Hero y del Rock Band. Vas a poder tocar o jugar con los 4 integrantes. Se van a ubicar en ciertos momentos históricos de la banda. Entonces vas a poder interpretar, si no me equivoco, 20 canciones. Y el chiste es ese, simplemente aplicarle a la pantalla cuando aparezca cierta figura y completar las canciones. Entonces pues ahí va a estar interesante jugarlo. Para los fanáticos de Queen yo creo que les va a agradar muchísimo. Robándose un poco la idea de lo que ya había hecho Metallica con su Metallica Guitar Hero. Con Rock Band, pero fue primero Metallica. Entonces pues a ver qué sucede, ¿no? Yo creo que sí va a tener muchas descargas porque todavía viene arrastrando un poco este hype que hubo con Bohemian Rhapsody. Entonces pues ahí va a estar interesante checarlo. Pues en otras noticias, el guitarrista Steve Vai va a estar un rato sin hacer música porque se acaba de lastimar su manita De señora. por andar haciendo ahí unos acordes raros. Bastante rato. Entonces se lastimó, me parece que tuvo un esguince en el pulgar. Entonces va a estar un rato en la banca. Pues ni modo. Pues bueno, al programa pasado hablábamos acerca de cuándo volverían los conciertos. Y pues bueno, Tecate Pal Norte acaba de anunciar una edición virtual, la cual se llevará a cabo, si no me equivoco, el 13 de abril, o por ahí, en abril. La cual será completamente digital, ¿no? Al comprar tu boleto, independientemente de la fase que compres, te darán un acceso a una página donde tú podrás entrar y habrá como escenarios virtuales. Me imagino que todo va a ser aprovechándose la tecnología de realidad virtual. Entonces si tienes estos equipos para disfrutar de realidad virtual, pues va a ser muchísimo mejor la interacción y podrás ir recorriendo los diferentes escenarios. Las bandas tendrán sus horarios específicos, como es clásico de todos los festivales, algunos se entrelazarán. Entonces ahí tú podrás decidir qué banda ver o cuál no, pero tendrás la opción de cambiar inmediatamente de escenario en el momento en que lo decidas, además de que habrá algunas tomas de backstage para que veas algunas entrevistas exclusivas con los músicos participantes. Por ahí músicos que van a participar, pues está Drake Bell, Molotov, qué sorpresa, y ahorita no me acuerdo qué otra. Entonces Milky Chance también va a estar ahí participando. Intocable, exactamente, de Hives, una bandototota para ver en vivo. Y pues va a ser interesante, ¿no? Y Franco Escamilla como invitado especial. Exactamente. Entonces, porque Monterrey, ¿no? Sí. Entonces, pues va a ser interesante ahí checarlo. Ya están a la venta los boletos. Están en este momento de la realización de este video, están en la fase 1. Son creo que 4 fases, entonces pues ahí más o menos checarlo. Vientos. Y bueno, pues hablando de producciones, Helloween anuncia que, sacó un adelanto de su próximo sencillo Skyfall, que va a salir el 2 de abril a través de Nuclear Blast.
Y también pues Rammstein ya está otra vez en estudio. En el 2019 creo que salió su último disco, 2020, no estoy seguro. Y pues a falta de sus conciertos por acá, por todo lo de la pandemia y todos los que quedaban pendientes, pues ya están en estudio trabajando en un nuevo disco. La verdad, a mí me gustó bastante el último. Me gusta Rammstein, no soy así como fan acérrimo de la banda, pero las últimas canciones que sacaron en su última producción realmente estuvieron muy, muy rifadas. Ahí sí te quedó mal, yo sí no soy fanático de Rammstein. ¿Alguna otra noticia? Nada más, por el momento. Pues vámonos a las recomendaciones. La recomendación de la semana. Y esta semana les traigo una banda que está en Los Ángeles, me parece. Se llama Metalachi y es una banda bastante cotorra que tienen que escuchar. Porque fusiona, precisamente ha hecho muchos covers desde Guns N' Roses, Metallica, Iron Maiden, Ozzy Osbourne, etcétera, etcétera. Donde fusionan pues el mariachi. Lo integran a estos covers que hacen a manera de parodia quizás también. Entonces está bastante interesante ver a un sujeto con máscara de luchador, sombrero de charro y cuero en los pantalones, ¿no? Látex, básicamente. Tocando el tololoche. Tocando el tololoche, la trompeta y lo que se asemeje, ¿no? Entonces este cruce de culturas está bastante chido, entonces se los recomiendo mucho. Muy bien. Pues hoy no nos pusimos de acuerdo, porque también traigo una banda parodia, o tributo, homenaje, precisamente a mis dos grandes bandas favoritas de la historia, Metallica por un lado y The Beatles por otro lado. Nada más y nada menos que una banda que se llama Vitalica, la cual ya cuenta por ahí con 4 discos. Bastante interesante las fusiones que hacen, porque toman como que mucho el peso de la carga lírica de los Beatles. Sobre todo, casi todos los nombres van referenciados a canciones de los Beatles, pero mezclados con el estilo musical de Metallica. Entonces ahí bastante interesante escucharlo y muy divertido, sobre todo por algunas temáticas que tiene. Completamente parodia, entonces pues bastante entretenido. Unos musicazos, la verdad, pues tocan muy chido. Pues ahí están las recomendaciones y las noticias de esta semana. Por favor, déjenos aquí abajo sus comentarios si les gustaron estas dos bandas, que seguramente pues más de una vez vas a querer escucharlas y vas a... Por puro morbo. Sí, por morbo, y te van a gustar, la neta, están muy chidas las dos bandas, tienen una producción bastante genial, entonces dense una orejeada ahí a sus redes sociales y pues chéquenlas. Al rato les doy un dato curioso de Vitalica y Metallica. Nada más al ratito. El maestro de los datos curiosos. Y ahora sí, vámonos de lleno a nuestro tema de hoy, Metallica. Denso, yo los voy a escuchar. Pues creo que la introducción que se hace rato, ¿no? Creo que realmente Metallica o los amas o los odias, no hay un punto intermedio, o difícilmente va a haber un punto intermedio con ellos, precisamente porque como que para el mundo no tan pesado, no tan true del metal, es como que la banda que se vendió, la banda que pudo haber hecho mejores cosas pero se decidieron vender y los odian. Pero para la banda como que es más open mind, que tienen de libertad de poder escuchar a Slayer, pero a las 3 cervezas ya te ponen a José José, pues dices, no mames, Metallica es una bandototota, porque sí, se mueve por muchos géneros, ¿no? Entonces creo que sí es una banda que en un principio era querida por los trus, sucede el Black Album y se empieza a distanciar más de esta como onda metalera bien true, ¿no? Entonces pues creo que eso es lo que podría definirse a Metallica. Sin embargo, para mí es una de mis bandas favoritas de siempre, cara. Así es. Fíjate que a mí me pasa que yo soy fan de Metallica desde yo creo que los 10 años. Allá en 1990 pues andábamos ahí buscando los discos. No era ahorita la situación de la música, del acceso a la música es totalmente diferente a, por ejemplo, yo tenía 10 años en 1990 y conseguir discos de Metallica era realmente una hazaña, ¿no? Prácticamente los conseguías con gente que era fan de Metallica desde los años 80. Entonces yo tuve la fortuna de que un amigo, amigo de mi hermano, era fan de Metallica y tenía estos discos que eran CD, todavía estos CDs así gruesotes, ¿no? Entonces yo venía escuchando, por ejemplo, a AC/DC, venía escuchando a Led Zeppelin, a Black Sabbath. En aquel tiempo yo tenía 10 años y era fan del Sabotage, ¿no? De Black Sabbath, del Back in Black, de AC/DC. Y era un fan acérrimo de
del sonido pesado. Pero cuando escuché a Metallica, a los 10 años, 11 años más o menos, dije, hijo de su madre, o sea, realmente esta banda está aportando, es otro rollo, ¿no? O sea, escuchar thrash por primera vez, en realidad, fue un poco una experiencia un poco, ¿cómo se puede decir? Complicada, un poco disímbola, ¿no? Por el hecho de que yo traía todo este bagaje del rock clásico, del metal, pero de repente escuchar thrash así tan crudo, tan como pues es Metallica, pues a mí sí me voló la cabeza, la neta. Y desde entonces a lo mejor no soy un gran fan, pero sí vengo siguiéndolos desde hace mínimo 30 años a Metallica. Un poco ha habido épocas en que pues los dejo, ¿no? Los dejo de escuchar un buen rato, no estoy tan informado como de sus nuevos discos, como de sus nuevas hazañas, pero siempre es una banda que está presente, ¿no? Desde la niñez. Y bueno, cuando se da la oportunidad de acercarse a Metallica, por ejemplo, si es que sale algún libro, sale pues incluso un disco, pues uno se acerca, ¿no? De nuevo regresa ahí un poco al abrevadero de Metallica. Y siempre a mí me parece que es una gran banda, ¿no? Desde sus inicios a principios de los 80s, a mí me parece que fue una banda única. Me parece que fue una banda única. No sé si pueda yo decir lo mismo ahora. No sé si pueda decir que siguen siendo una banda única, pero a mí me pareció que nacieron como una banda única, con una propuesta única, una propuesta súper explosiva. Si quieren más al ratito, pues abordamos este asunto de los inicios de Metallica. Pues me quedo con algo que dices, ¿no? Sabotage de Black Sabbath, el Back in Black de AC/DC. Yo creo que en la evolución del metal, en la evolución natural del metal, después de Black Sabbath o la conjunción que hacen estos tres, Led Zeppelin, Black Sabbath y Deep Purple, Metallica es la siguiente trancazo, ¿no? Es la evolución completamente natural. De hecho, en un aspecto comparativo, creo que después de Tony Iommi nadie crea mejores riffs que James Hetfield en lo personal, y eso que no soy guitarrista. Pero creo que tiene esa facilidad de crear unos riffs que se te quedan pegados por... Dicen que Hetfield es y yo sí lo creo, que puede ser que sea o es el guitarrista, el mejor guitarrista de acompañamiento del mundo, ¿no? Uh-huh. Por el hecho de que toca riffs increíbles, con un ritmo en la mano derecha diferente al izquierdo, y aparte cantando, ¿no? Que no es que lo que no dice es nada que fácil. Realmente lo que hace no es tocar la guitarra, sino él trata de tocar la batería en la guitarra. Entonces trata de llevar como que ese ritmo de percusión en su instrumento, lo cual hace que pues le da la libertad creativa a Kirk Hammett o a Dave Mustaine en su tiempo para hacer los solos que hacen, ¿no? Y creo que pues si ya entramos como de tal al inicio de Metallica para abarcar esto, pues era algo que le complicaba mucho, ¿no? En un principio, el poder cantar y tocar, precisamente por esto, porque estaba demasiado concentrado en hacer esas partes rítmicas, que ahí tuvieron unos vocalistas que pues ninguno se quedó afortunadamente, y pues Hetfield toma las voces, ¿no? Pero pues vamos a empezar de lleno. ¿Cómo comienza Metallica, no? Pues Metallica empieza con un joven tenista que se muda a los Estados Unidos para mejorar su técnica y entrarse más como al mundo de las raquetas, pero pues le llamaron las baquetas, ¿no? Llamaron la atención las baquetas. Él venía con toda esta onda del New Wave British Heavy Metal, uh-huh. Entonces pues estaba apasionado por bandas como Saxon, como Diamond Head, como Motorhead, como Deep Purple, ¿no? Entonces pues llegando acá a América descubre que pues es como que de esos raros, ¿no? Que escuchan bandas que nadie más escucha y trata de involucrarse. Entonces de hecho pues primero vaya a hacer una audición para tocar una banda previa que tenía James Hetfield, Phantom Lord. A lo que James Hetfield le dice: tocas de la chingada. Gracias por participar, la neta no está chido. Y le dolió tanto eso que decide encerrarse, decide dejar de practicar tenis y decide encerrarse en su cuarto a practicar batería hasta que le saliera el tupa. Entonces pues bueno, curiosamente pues ya después esta banda, la Phantom Lord, se desintegra. No sucede nada con ella y pues Lars Ulrich decide formar su banda. Dice: pues nadie me va a quitar la espinita de hacer mis cosas, y por ahí publica un letrero en una revista
donde solicita músicos y curiosamente quien llega a la audición ahora es James Hetfield. Entonces pues en lugar de batearlo y decirle, sí, una vez me lo privaste, ahora me toca a mí, pues lo invita, ¿no? Entonces pues prácticamente así es el surgimiento de Metallica. Un bajista amigo de James Hetfield, Robbie McGovern. Pues bajista, es invitado a la banda y pues solamente les faltaba otro guitarrista para complementar esto. Por ahí tuvieron un tal Lloyd Grant, exactamente. Y después fuera sustituido por Dave Mustaine. Exactamente. Y con Dave Mustaine pues realmente completan la primera formación de Metallica, que es la que origina todo esto que comienzas a decir, esta esencia pura y esta magia que tiene una banda, que desde el primer momento que se juntaron empezaron a hacer sus demos y a mandarlos a revistas, empezaron a sobresalir de todo lo demás que se estaba haciendo, ¿no? Sobre todo ellos siendo de una ciudad como Los Ángeles, que estaba atiborrada del glam metal, ellos eran como esta esencia agresiva y que sobresalía de todo. Sí, fíjate que a principios de los 80s, bueno, en todas estas narraciones increíbles sobre la historia de Metallica, pues ellos mismos describen esa ciudad de Los Ángeles, ¿no? Muy llena de excesos, ¿no? Esta onda del air metal, del glam metal, de este movimiento de rockeros disfrazados de chicas de la calle. Tenemos muchísimos ejemplos de estas bandas, ¿no? Tenemos Motley Crue, Poison, Rat, Cinderella. Entonces, un poco sí la narrativa de Metallica es que, bueno, que estaban un poco hasta el gorro, ¿no? De esa escena que a ellos les parecía súper choqueante, ¿no? Entonces, pero fíjate que a mí ahorita que hablaba sobre Lars Ulrich, que es sueco, ¿no? Danés. Es danés. Iba a decir dinamarquense. Es danés. Ahorita hay anécdotas increíbles que él narra cuando se da un rol por entre Estados Unidos e Inglaterra, siguiendo a todas estas bandas de la New British. La nueva ola del metal británico. New Way of British Metal. Dejémoslo en español. Entonces, pues él se da el rol por estos. El chavo, pues tenía lana, ¿no? Obviamente es de una familia con lana. Y esto le permite a él rolar entre Estados Unidos, Inglaterra y varios países de Europa, siguiendo específicamente a Motorhead, por ahí, a Damon Head. Él era acérrimo fan de Damon Head. Y lo sigue en su paso, en sus mini giras por Inglaterra. Y hay anécdotas bien interesantes, ¿no? Donde pues se logra colar a los ensayos de Motorhead. Se queda en la casa a dormir de Diamond Head. Incluso creo que la mamá en aquel tiempo todavía Diamond Head los llevaba como en su carro a las giras por Inglaterra. Y bueno, cosas muy chistosas, ¿no? Que si ahora tú los ves, dices, pues, ¿cómo pudo haber sido, ¿no? Que hayan iniciado estos músicos de esta manera. Pero bueno, son los inicios, ¿no? Entonces él tenía una fascinación casi obsesiva por este movimiento. Y prácticamente él es el que en Estados Unidos él introduce y facilita la entrada a todas estas bandas a los Estados Unidos, que él realmente admiraba. Y eso le da, incluso James Hetfield después pues se hace también gran fan, ¿no? De muchas de estas bandas. Y es lo que marca un poco, ¿no? El sonido al principio de Metallica. Si escuchamos, por ejemplo, el primer disco, Kill 'Em All, tiene este sonidito, ¿no? Por ejemplo, de Venom. Estas guitarras así con esta textura a lo Venom. Entonces es bien interesante cómo Metallica en estos inicios pues, se nutrió de todo este movimiento y de todo el sonido de la nueva ola del metal británico. Y también, justamente era lo que decíamos, ¿no? O sea, en estos primeros demos que avientan a algunas compilaciones de metal, sobresalían todo lo demás precisamente por esta influencia que traían tan marcada de otras bandas que no se escuchaban o que no eran tan recurrentes en América.
Entonces pues sí era como que se volvieron el boom en underground, de güey, ¿escuchaste Metallica? Entonces empezaban a llamar incluso la atención. Y por algo en un periodo tan corto se les hacía bien fácil cambiar de integrantes para completar la banda, ¿no? Y se daban el lujo de escogerlos, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Yo quiero que ese güey toque en mi banda, como pasó con Cliff Burton, ¿no? En algún momento, donde ya la situación con este Robbie, apellido raro, que decía, ¿no? Que incluso en una entrevista posterior dijo que él sabía que lo iban a correr de Metallica y que iban a meter a Cliff Burton, entonces mejor decidió agarrar sus cosas. Y lo corrieron de una manera gacha al primer bajista, ¿no? No le dijeron nada, él simplemente dijo, ya no quiero estar con ustedes, porque ya tenían pláticas previas con Cliff Burton, tratando de invitarlo, pero no le decían nada a su otro bajista, ¿no? Entonces, lo que detonó el vaso fue de que Dave Mustaine, con sus excesos, se ponía bien impertinente y bien mala copa, pues le terminó haciendo algunas charadas por ahí que no le agradaron, y pues él dijo, si me voy a estar aguantando ese güey, mejor me voy. A mí me da mucha risa cómo es que siguieron a Cliff Burton hasta lograr que aceptara entrar a Metallica, porque Cliff Burton tocaba en una banda que se llamaba Trauma, si no mal recuerdo, y pues lo veían, de repente Metallica asistía a los lugares donde tocaba Trauma y les encantaba, ¿no? Que era un bajista pues virtuoso de alguna manera, que se aventaba unos solos de bajo increíbles. Y en el momento en que lo vieron, ellos dijeron que necesitamos a Cliff Burton en la banda, ¿no? Entonces lo abordaba, ¿no? Pero de una manera casi como un poco como santificándolo, ¿no? Un poco, porque no le soltaban la prenda directamente de, oye, queremos que toques con nosotros, ¿no? Pero poco a poco le fueron coqueteando, y así es muy chistoso, ¿no? Esa etapa de cómo fueron ganándose a Cliff Burton. Iban a donde estaba, platicaban con él, invitaban la chela en la mesa, lo dejaban ir, después regresaban otro día, otra vez. Entonces fue muy, muy chistoso, y pues obviamente, pues qué buen ojo con los de Metallica, más bien qué buen oído, ¿no? Porque pues increíble. De hecho, bajista, Hetfield cuenta, bajista, ¿no? Que cuando la primera vez que lo escucharon tocar, están diciendo, no manches, esa guitarra suena bien distorsionada, está bien ponchadota. Y voltean que era un bajo, dice, ¿no? Aguanta. Cabrón, esa guitarrota tiene 4 cuerdas, es un bajo, ¿no? Entonces ahí fue donde dijeron, ese güey tiene que estar en Metallica, ¿no? Entonces empezaron con todo este coqueteo, y pues ya al final termina aceptando a Cliff Burton, porque creo que precisamente Trauma empieza a tomar como una dirección más pegada al glam metal, o a un metal un poco más comercial. Sí, Burton y decía Burton un dijo, sonido no, más eso pesado. eso no me agrada a mí, entonces pues fue lo que decidió que se fuera con Metallica, pero eso sí les puso su condición. Si van a estar si vuelven a su banda, en LA no va a ser el lugar. Nos tenemos que ir a San Francisco, y se van a San Francisco, de donde era Cliff Burton. Entonces pues es curioso, porque mucha gente piensa que Metallica son originarios de San Francisco, pero no, son de Los Ángeles y se mudan a San Francisco, donde pues terminan de consolidarse, ¿no? Así es. Pues interesante todo el inicio de Metallica, y sobre todo en San Francisco. Que después, ¿qué pasa? Después de San Francisco los mandan llamar los dueños de una pequeña disquera a Nueva York, ¿no? Zazula, un matrimonio apellidado Zazula. Les hacen llegar hasta la ciudad de Nueva York una cinta donde vienen pues los primeros demos de las canciones de Metallica. Esta pareja se supone que escucha la cinta y les parece increíble. Paréntesis, acaba de fallecer la señora, ¿verdad? Falleció hace como un mes, ¿no? la señora Zazula, que fueron los que pues, de alguna manera le abrieron la puerta profesionalmente a Metallica, ¿no? Es muy chistosa la historia, porque en realidad este matrimonio no tenía un peso. Tenían unos ahorros de $1,500, que son los que le envían a Metallica a San Francisco para que viajen a la ciudad de Nueva York, en realidad a Nueva Jersey, que es donde estaban ellos. Y hacen un recorrido de una semana en una van, hasta la ciudad de Nueva York. Pero resulta que no tienen lana el matrimonio Zazula, pero son muy movidos, y de alguna manera les dan un lugar para ensayar. Ellos
esta pareja trae a Venom, trae a bandas de la ola inglesa del metal y les abren espacios en Nueva York. Y de alguna manera es por lo que se queda Metallica, ¿no? Les ofrecen un lugar para ensayar, un lugar para quedarse y algunas tocadas en algunos bares de Nueva York con bandas importantes. Pero pues en realidad se quedan un buen tiempo ahí, que ahí es donde sucede pues el despido de Dave Mustaine en la ciudad de Nueva York. Y ahí sí lo corrieron gacho. A él sí lo corrieron gacho. Bueno, mira, todo el mundo merece estuvo una gacho. segunda oportunidad. ¿Quién sabe cuántos ya le habrían No dado? le dieron ni una. No le dieron ni una. Hay un video donde está hablando con Lars Ulrich Ahí y le es- dice, me rompiste mi corazoncito. Y Lars así de, Rompí su corazón de la pulga Mustaine. Sí, pues, los excesos, ¿no? Decía un crítico de música. Que te corrieran de Metallica por alcohólico era como si te corrieran de la Monumental a Porra de la América por grosero. O sea, creo que sí había un nivel y Mustaine sí se excedía bastante, ¿no? Entonces, pues afortunadamente para el mundo de la música, pues creo que se da un suceso ahí para el surgimiento de una banda totota como lo es Megadeth. Haré mi propia banda con juegos de azar y mujerzuela. Exactamente, ahí Mustaine aplicó esa y pues también, o sea... pero creo que fue una algo decisión. que ayudó a cimentar las bases de Metallica, en el sentido de que si analizamos un poco la personalidad que traía tanto James, o sea, toda la cuestión de su vida, todo lo que había, digamos, lo que sufrió, lo que le tocó vivir, igual a la personalidad caótica de Mustaine, pues creo que sumado a las influencias que traían musicales y al hartazgo de todas las bandas de glam que había en Los Ángeles, pues fueron esos tres elementos bien combinados para crear un sonido bien ponchado y contrarrestar o ir contracorriente de todo eso. Y sí, porque al final de cuentas el primer disco, el Kill 'Em All, pues es grabado completo, bueno, no grabado, pero sí es hecho completamente con ideas de Dave Mustaine, ¿no? Incluso algunas de ellas se reflejan en el siguiente disco, que es el Ride the Lightning. Y lo que decíamos, ¿no? De esta onda donde ellos, Metallica, eran tan grandes ya en ese movimiento que de nuevas bandas que pueden darse el lujo de escoger. Cuando ven a tocar a Exodus y que está tocando Kirk Hammett, dicen, pues ese güey es el que va a o sea, ahí le echaron el ojo, ¿no? No tenían en mente que iban a correr a Dave Mustaine, ¿no? Pero cuando No todavía. llega el momento de que bueno, creo que no hemos mencionado cómo lo corrieron. Pues simplemente en una borrachera, despertándose de la cruda, lo despiertan y le dan los boletos de su autobús para que se regrese, ¿no? Creo que ni chance le dieron de agarrar sus cositas, sino fue ya vas para afuera. Y pues bueno, se regresa Dave Mustaine y en el camino es cuando se le ocurre la idea de formar Megadeth, ¿no? Entonces pues ya le habían echado el ojo a Kirk Hammett, que habían dicho pues es un guitarrista muy virtuoso que pues, va a pegar. Entonces le hacen la invitación de venirse a Metallica, ¿no? Y pues ya lo meten. Y si no me equivoco, creo que pues en el disco sí él no graba nada, o sí graba, ahí sí dice el grito, no me acuerdo, pero sí aparece en la publicidad, pero él no aporta como tal una idea a lo que ya estaba en ese momento para ese disco. No, porque corren a Mustaine en el 82 y en el 83 graban el Kill 'Em All, exactamente, entonces ya no le tocó Grabarlo, pero sí eran ideas de ese güey. Sí. Sí, a mí me parece que más que hayan corrido a Mustaine por ser un tipo totalmente excesivo o loco, paranoico, me parece que más bien era la simbiosis entre la relación que existía entre James Hetfield y Mustaine, ya que, si ustedes recuerdan, la personalidad de James Hetfield de muy joven era un chavo sumamente retraído, Sí. muy retraído. Le costaba trabajo mirar a los ojos, le costaba trabajo hablar, y más si había adultos, ¿no? Porque la relación, el abandono de su papá, la muerte de su mamá a los 17 años, a los 15, 17 años, lo marcó, le marcó una personalidad totalmente retraída, que solo liberaba con la música o con el alcohol, ¿no? Entonces, en realidad yo creo que llegó un punto en que Hetfield se dio cuenta que en combinación con Dave Mustaine podía ser peligroso, ¿no? Podía ser explosivo y peligroso para el proyecto, ¿no? Porque en las narrativas que existen se dice que no paraban de agarrarse del chongo los dos cabrones, ¿no? Entonces, que incluso no hay algo que después de la salida de Mustaine también siguieron llevando, ¿no?
O sea, ya se agarraba el chongo con Lars Ulrich, pero creo que ahí la amistad siempre prevaleció, ¿no? Claro. Sí, ahí sí literal era un tiro de a compas. Sí, hay anécdotas donde Lars Ulrich están de acuerdo en comenzar una canción y Lars Ulrich comienza con otra rola diferente a la que ya habían acordado, y va James Hetfield a la batería y le mete un golpe en el estómago y lo sofoca, y hay ese tipo de anécdotas hay bastantes, ¿no? Se dan de golpes, pero esa relación nunca se pierde, esa amistad tan fuerte entre ellos, de intereses o de amistad, vamos a saber de qué tipo, pero nunca se ha roto, ¿no? Ni se rompió. Más siempre fueron los secuaces, ¿no? De Metallica, los fundadores. Y una lástima, a mí me parece, Dave Mustaine me parece un guitarrista excepcional. Único. Sí. Para mí, cuando dicen que Hetfield es el mejor guitarrista de acompañamiento, yo pienso en Dave Mustaine, digo, wow, ¿no? Ves la obra de Megadeth y es increíble, ¿no? También en ese sentido de guitarra. Tiene esa particularidad que puede brillar como guitarra líder o guitarra de acompañamiento. Sí. Yo él siempre lo ubico como una guitarra líder. Sí. Incluso en muchas canciones de Megadeth, teniendo a los guitarristas que ha tenido, él es el que brilla, ¿no? Sí. Ajá. Exacto. Entonces, sí. Y enseguida cuando, por ejemplo, Hetfield hace algunos solos, no brilla. Pues es que de hecho son contados los solos que tiene, ¿no? Sí. Y sí, es más bien como que se aprecia más por ese aspecto de decir, mira, este es un solo de Hetfield. Qué bonito. Lo pondremos aquí en el repri, ¿no? A que sean por algo muy virtuosos, ¿no? Entonces, pues hay que... pues bueno, graban este Kill Em All. ¿Cuál es tu canción favorita del Kill Em All? ¿Cuál será? ¿Whiplash? Es un discazo. Es un discazo. A mí me gusta escucharlo completo. Es un disco, como todos los discos de Metallica, deben de ser discos que se escuchan como obras, ¿no? Completos. Hay alguna rola por ahí o dos que me parecen flojonas. Todos los discos sí. Sí, pero en general me parece un buen disco a mí. Me parece que el sonido de este disco pudo haber sido mejor. Pero bueno, también ese sonido deja antecedente, ¿no? De un inicio donde pues no había lana, donde había un productor este productor había producido a esta banda que tiene un disco que se llama Hysteria, Def Leppard. Había producido Def Leppard, si no mal recuerdo. Y no estaba relacionado con el thrash metal, ¿no? Que bueno, era súper... Pues, en realidad no sé si lo inventó Metallica, el thrash metal. Por ahí hay una banda que se llama Anvil, que me parece que también hizo cosas a muy principios de los 80s, que también pudiera decirse que ellos son los generadores del thrash metal. Anvil, pero yo sí creo que que Metallica pues sí fue de alguna manera, si no el creador completo, sí que contribuyó en un porcentaje muy alto. Sí, o el mayor exponente del thrash. Pero bueno, incluso todavía en el segundo disco, en el Ride the Lightning, todavía se escucha un poquito este sonido, ¿no? Como seco, ¿no? De estas producciones todavía que les faltaba como un poco, si valga la redundancia, pues producción, ¿no? Pero me parece un gran disco el inicio de Metallica, el Kill Em All, fíjate que se imprimieron 1500 copias de este disco y no fue un superventas, no llegó a nada, ¿no? Ya con el tiempo llegó a vender muchas copias, pero en un principio pues no. Dato curioso, este disco iba a ser llamado Metal Up Your Ass. Sí. Pero no los dejó, entonces a manera de reclamo o de molestia, Hetfield dijo, pues sí, vamos a poner mátalos a todos, refiriéndose a los de la disquera, ¿no? Sí, que eran unos moralinos, ¿no? Ajá, entonces pues... Incluso la foto del disco, ellos pensaban en que iba a ser un trasero sentándose en un baño y con una barra de metal entrando en él. O sea, de muy mal gusto, ¿no? Qué bueno que fue pues la portada que actualmente tenemos. Así es. Pues vámonos a nuestro corte musical. Y bueno, ya que tenemos aquí al buen Cristian, pues vamos a poner una rolita de Matorral. En este caso,
Cacería. ¿Puedes hablarnos un poquito de esta rolita? ¿Cómo la consiguieron? ¿Qué hay detrás de? Sí, claro. Pues es una rola que hicimos más o menos por el 2014, con un conjunto de 5 canciones que empezamos a ensayar, que hicimos. Fue un proceso creativo pues muy chido, con muchas chelas y mucha amistad. Pero en realidad esta canción está inspirada un poco en el momento histórico del país, así la pensamos un poco. No como una explicación política, no nos interesa mucho eso, pero sí de alguna manera plasmar ese sentimiento que había en ese momento sobre pues, las matanzas, ¿no? entre el ejército, el narcotráfico y la población en general, ¿no? Por eso pues, la canción se llama Cacería. A lo mejor no explícitamente en la letra aborda el tema, pero pues nuestra idea fue esa, ¿no? Que dejar un poco plasmado ahí el contexto que en aquel tiempo vivíamos con esta guerra con el narcotráfico, que pues, hasta la fecha tiene sus consecuencias. Y pues nos decidimos, ¿no? Que por ahí iba la idea. Y está plasmada pues en el disco del 2017 que se llama Nocturna, que grabamos aquí en la ciudad de Querétaro, que trae 5 rolitas, está en las plataformas digitales, para que si quieren echarle una escuchadita. Pues vamos a escuchar esta rolita. No se despeguen de sus pantallas, nosotros somos Melomanía y en un momento regresamos. No te despegues, Melomanía ya regresa. No te despegues, Melomanía ya regresa. No te despegues, Melomanía ya regresa. Ya estamos de vuelta, Melomanía. Ya estamos de regreso aquí en Melomanía y acabamos de escuchar la rola Cacería de la banda Matorral. Una rolototota, es mi favorita de su EP, la neta. Gracias. La neta sí es mi favorita. Me gusta sobre todo este intro que tiene como con estas flautas prehispánicas. Unas ocarinas. Ocarinas, exactamente, que tiene todo no sé, a mí me figura una rola muy con ese feeling prehispánico. Sí. Pues me late bastante esta rola. ¿Qué te pareció a ti? Bastante chida. Estaba pensando con quién escuchaba. Me estaba confundiendo con otra rola que tiene el mismo concepto, pero más reciente la rola. ¿No te acuerdas de Los Cogelones? Los Cogelones. Ajá, Bueno, desde una perspectiva fría sí ya lo habías escuchado. sí. Fíjate que a nosotros nos En gusta. la Cruz. A nosotros nos gusta mucho Tijuana, ¿no? Bueno, al bajista y a mí nos gusta mucho Tijuana, no somos de aquella época. Y Tijuana no recurría de repente a estas cosas, ¿no? A estos arreglos. Y de hecho lo hicimos pensando un poco como en esta idea de influenciados un poco por ese sonido de Tijuana, ¿no? Bueno, pues ahí, como dato, ¿no? Está muy chido. Entonces, muy chido, para que lo chequen en las redes. Síguenlo ahí en sociales. sus redes sociales a Matorral. Pasen a darles amor, denle un like, suscríbanse. Invítenles una chela, no sé, algo. Ahora que haya toquines en vivo, invítenos a tocar. Invítenles a tocar ahorita que ya el próximo año, ¿no? ¿Cuándo será? ¿Cuándo va a empezar a ver? Mira, ¿Quién sabe, no? Mira, aquí el experto en la Secretaría de Salud, él ya está blindado, o sea, ya le puedes escupir, no le pasa nada, ¿no es cierto? me falta la otra dosis. Pero ya empezó ¿Ya te vacunaron? Ya. Cuestiones del trabajo, obviamente. No hay influencias ni nada. La chamba. Que se me hace que... por acá abajo. No, Se fue a Estados Unidos como Pepillo y exactamente. O sea, realmente creo que las bandas o va a ser buen momento, ¿no? Cuando suenen algo, porque la gente va a estar necesitada de ojalá, contacto esperemos. físico, música en vivo, que va a ser como que la oportunidad de muchas bandas salientes o underground, por así llamarlas, que es el momento que se va a tener que aprovechar, ¿no? Ojalá y salgan muchísimas tocadas, ¿no? Que hay mucha euforia, ¿no? Esperemos que sí. Era muy cansado eso de... Es que invítame a verte tocar y ya los invitas. No. Entonces, si era algo de repente cansado, esa sensación de pues estoy invite y nunca nadie viene. Porque hay 3 eventos el mismo día, ¿no? Sí. O esperemos que sobrevivan las bandas, ¿no? Yo ya me enteré por ahí de varias que ya no sobrevivieron al COVID
No sobrevivieron en el aspecto de se enfermaron y no sobrevivieron, en el aspecto de ya está mejor aquí lo dejamos. No, sí, más bien a ese aspecto de que ya la banda tronó. Esa cuestión de agarrárselos bien fuerte y aguantar. Pues igual que los foros, ¿no? Porque ya tenemos muchos ahorita con esto, pues ya tronaron. Sí. De por sí no era como que dijeras, hay un buen. No es fácil mantener una banda. La mía tiene desde 14, ¿cuántos? 5 años, 6 años. ¿Se imaginan Metallica que tiene rockeando casi 40 años? Más bien a estas fechas, sí, casi Pues ya 38, oficialmente, 39 el años. 23 van a cumplir 40 años. 40 años. ¿Te imaginas lo que es estar tocando, de estar de giras, estar produciendo 40 años? Es algo increíble. Digo, los Rolling Stones tienen 60 años haciendo lo que hacen. Pero bueno, son los Rolling Stones, ¿no? Pero pues bueno, Haciendo lo que Metallica están tocando Satisfaction. sí. Una y otra vez. Pues bueno, vamos a regresar acá a nuestro super tema. Entonces, no me lo preguntaste, güey, pero pues... El primer disco me gusta Buche, Pastor y qué. Seek and Destroy. La de Seek and Destroy. Seek and Destroy. Está Es que chida. es un disco que tiene muchos himnos, o sea, realmente Sí. cuando vas y a mí mi favorita, yo creo que toda la discografía de Metallica es de Four Horsemen, obviamente por eso se me hace mejor ese disco, pero en vivo Hit the Lies es un agasajo, No Remorse es un agasajo, Whiplash es un agasajo, Seek and Destroy es un agasajo, o sea, Anesthesia Pulling Teeth cuando la tocaba Cliff Burton era un agasajo, pero recientemente la incluyeron como a manera de homenaje y la tocaba Robert Trujillo y también se escuchaba súper chingón, ¿no? Entonces creo que es un disco, creo que es de esos discos que son pocas las bandas que tienen un primer disco tan potente, ¿no? Como lo decía Clement, y pues es un pinche discazo. Sí, fíjate que abordando un poquito también los inicios de Metallica, a mí me parece que Metallica no nació de manera espontánea, ¿no? Creo que culturalmente, políticamente, socialmente, fue un producto que nació a partir de todo esto, ¿no? Empujado por todo esto. Hace rato justamente estaba escuchando el disco de Heaven and Hell. Y escuchaba unos tintecitos, ¿no? Por ahí de un poquito de trash en la guitarra de Iommi, ¿no? Así de repente, no trash explícito, pero sí de repente rapidito, ¿no? Así tiene un tinte ya de... El disco es del 80. Este disco es del 80. Sí, nos metemos a... Es que Black Sabbath es el disco. Sí, claro. Lo que decías, ¿no? El Sabotage, con canciones como Symphony of the Universe, Sí, claro. The Sky, entonces, Pero disco, el Sabotage es del 75, ¿no? O sea, obviamente, y esa es la raíz, claro, obviamente, ¿no? Pero es un disco 5 años anterior. Y hablar de 5 años anteriores en los 70s, que se produjo tanta música en los 70s, es un tramo, ¿no? Es un cacho ahí. Y me parece también que en este sentido, la influencia musical que tuvo Metallica para hacer lo que hizo a principios de los 80s, la situación política económica de los Estados Unidos y del mundo, ¿no? Entrando a la era Reagan-Thatcher, donde pues una decadencia en la economía, la guerra de Irán, la guerra con el de las Malvinas, empezaba a haber toda una revoltura política, económica en el mundo, igual que ahora, ¿no? Pero muy específicamente en esa época, pues el nacimiento del neoliberalismo como tal, ¿no? Como una idea, una línea económica, pues que destruyó gran parte del planeta y de sociedades y terrible, ¿no? Terrible. Pues vivimos todavía en este sistema, ¿no? Y en este contexto Metallica nace, ¿no? Es increíble. A mí me parece, hay una correlación muy interesante entre toda esta situación mundial, la situación en la economía de los Estados Unidos, con esta furia de Metallica, ¿no? Con esta exposición a lo profano, a estas críticas no terribles. con Metallica, con todas las bandas que surgen en ese movimiento, ¿no? O sea, Megadeth, Anthrax, Así es. Slayer, Exodus, Testament. O sea, todo
toda esta generación pues precisamente responde a esa necesidad de los jóvenes de buscar un desahogo, ¿no? Entonces es bastante chido. Avanzando pues, en la historia, pues bueno, vienen yo creo que 2 de los mejores discos de la carrera de Metallica, ¿no? Confirmo. Lightning y Master of Puppets, que es donde Hoy ya es está, el aniversario justamente 35 del disco Master of Puppets. Entonces ya con una alineación bien formada, bien trabajada, y que es precisamente los que los empiezan a llevar como a giras súper poderosísimas, ¿no? No sé si es con el Master of Puppets o con el Ride the Lightning, creo que es con el Ride the Lightning, donde los llevan a abrir a Ozzy Osbourne. Con el Ride the Sí, Lightning, con el Ride the primero en Lightning. el 85 van al Monsters of Rock, con evento, ¿cómo se llama? Festival de música, semillero de grandes bandas de metal pesado. Y posteriormente en el 86, pues a raíz de todo eso, pues se hacen en una gira como teloneros de Ozzy Osbourne, y posteriormente a eso pues se van a una gira en Europa, que después pasa el accidente en Suecia. Súper, sí, trágico accidente. Trágico. Es que es un accidente con capa de Superman, güey. Se mamó. Sería un villano, güey, ¿no? Un héroe. ¿Que no viste Batman? Así que cuando te preguntan quién es tu villano número 1, tú dices El único villano es Superman, güey. Sí. Con razón lo quería matar rápido, güey. Entonces, sí, Pero- ese disco pero- les abrió puertas. Estos dos discos yo creo que pocas bandas escuchan también complementadas, ¿no? O sea, a lo mejor por la producción de los discos que sí están, bueno, sobre todo en el Radio Lightning está un poquito decadente, ya en el Master Puppets ya está un poquito mejor, pero ay, güey, puras maravillas se pueden ver esos discos, exceptuando por 2 canciones de cada disco. Que casi, exacto. Y hablando un poco del accidente, fue un parteaguas, ¿no? En Metallica, el accidente en Europa, fue ¿en qué país fue? Suecia. En Suecia. Pues yo creo que es el Metallica, ¿no? El Metallica bueno, Metallica ha tenido muchas facetas, ¿no? Muchas en su historia, pero yo creo que esta es una de las más significativas. El hecho de que podría decirse que uno de los miembros fundadores pues haya fallecido de esta manera tan trágica, ¿no? Tan trágica que pues le da, yo creo que sí le cambia la idea de las cosas a Metallica, y empiezan pues a funcionar de maneras un poco más radicales, ¿no? Me parece que después del accidente donde fallece Cliff Burton, empiezan a manejarse de manera más cerrada al interior de Metallica, ¿no? Después de en la sustitución de Burton, pues que entra como bajista Jason Newsted, pues se cierran totalmente, ¿no? A como a compartir la idea, incluso hasta los procesos creativos, ¿no? De Metallica. Por ahí en una narrativa, en una plática que tiene Jason Newsted, creo que es el manager, le dice: ¿estás seguro de entrar? Porque vas a ser tú solo contra ellos, ¿eh? O sea, los que tienen el control creativo, el control de todo, porque son los fundadores, pues es Lars y Hetfield, ¿no? Entonces, yo sí te pido que lo pienses, porque se te va a poner, estos güeyes no son unas peritas y son algo difícil. Ahorita entramos de lleno a eso. De estos 2 discos, ¿qué nos puedes decir? De los primeros 2 del discos. Ride the Lightning y del Master of Puppets. ¿Cuál crees que es mejor que el otro? Porque mucha gente dice que el mejor es Master of Puppets y uno quedó con Ride the Lightning. Híjole, es una decisión complicada. A mí la verdad es que me gustan muchísimo los dos. Que hay como, todas las bandas o grandes bandas tienen como estos como discos gemelos. Que Sí. podrían haber sido un disco doble y sin pedos estaría completísimo de principio a fin. Y a mí me pasa esto con estos 2 discos. Incluso podría decirse que es una trilogía, ¿no? Muchas bandas tienen estos discos trilogías, ¿no? Para mí es una trilogía, Ride the Lightning, Master of Puppets y And Justice and For All. Me parece más bien a mí como una trilogía que me fascina. Pero si tú me dices qué disco Con de Burton, entre los... o sea, me ¿con refiero Burton? al aspecto en este Metallica clásico, ¿no? De El Mark Hammett, 1, no, sería el 2. Un Mark 3, ¿no? Pero Hammett, Hetfield, Ulrich y Burton, ¿no? Ok. Que estos 2 discos son sus obras máximas. Sí, claro. ¿Con cuál te quedarías? Pues yo creo que con Ride the Lightning.
Sí, es una obra maestra. En realidad, yo creo que Metallica, si hablamos de sus discos, yo soy de la idea que el disco negro, bueno, podríamos abordar el disco, el Black Album más adelante y con más especificaciones. Pero a mí sí, bueno, cerrando a lo mejor este tema, a mí sí me parece que yo sí veo estos primeros 3 discos como una trilogía, una obra maestra, son obras maestras, son piezas maestras, obras de arte, porque pues siguen siendo vigentes, ¿no? No se hicieron con una idea preconcebida, se hicieron de una manera natural, ¿no? Fluyeron de una manera natural. Los escuchas ahora, yo, bueno, puedo escuchar el Ride the Lightning. Anoche estaba escuchando el Kill 'Em All y pensaba, digo, ahora hay bandas increíbles de thrash, ¿no? Este disco pudieron haberlo hecho ahorita, ¿no? En el 2020, 2021. Pues adelantados, ¿no? Adelantadísimos a su tiempo y yo creo que solo los genios realmente logran hacer este tipo de cosas en cualquier rama de las artes, ¿no? Van Gogh, por ejemplo, no era entendido, ¿no? Porque era una técnica que él utilizaba que, pues, quien en ese tiempo nadie le entendió. A mí me parece que en este sentido hay muchos ejemplos de bandas que lo hicieron y de músicos. A mí me parece que David Bowie también en su momento hizo cosas adelantadísimas a su tiempo. Los mismos Beatles, ¿no? Innovaron. A lo mejor la música de los Beatles en muchos sentidos no es tan grandiosa, pero tiene mucho que ver porque cambiaron el discurso, ¿no? Cambiaron las formas creativas, cambiaron las formas de grabación, cambiaron muchísimas formas. Y Metallica a mí me parece que también lo hizo. Y lo hizo incluso desde una posición, a mí me parece personalmente que lo hicieron desde una posición incluso mucho más difícil que la de los Beatles, ¿no? Les tocó un contexto también muy complicado. Bueno, los Beatles en la posguerra era un contexto muy complicado, pero también en inicios de los 80s, ¿no? Era una decadencia tremenda en los Estados Unidos, social, política, económica. Y a échale aparte, bueno, pues que digo, yo creo que el único que no era un poco ahí como white trash era Lars Ulrich, ¿no? Porque pues él era de la realeza europea. Pero a mí me parece que James Hetfield e incluso el mismo Kirk Hammett. Estaba acordando de la de Corazón de Caballero, que se llamaba Sir Von, ¿quién sabe qué? Ulrich. Sí. Me acordé de la realeza europea. Y a mí me parece que en ese sentido, siendo chavos con muchas desavenencias, con muchas cosas muy, pues lograr lo que hicieron, a mí me parece, y que crearan obras maestras, me parece fascinante. Por eso yo siempre digo que Metallica, la historia de Metallica, la obra de Metallica es fascinante en todos los sentidos, ¿no? Porque aparte en un periodo demasiado corto, o sea, el trabajo, como tú decías, en 5 años en los 70s era demasiado tiempo dejar pasar, ¿no? O entre un disco y otro disco. Aquí fue un periodo demasiado corto, pero la evolución se va notando. O sea, el Master of Puppets es muy evidente, ¿verdad? Se siente, o sea, es completamente diferente al Kill 'Em All. Sí. Sin embargo, no por eso Kill 'Em All es malo, ¿no? Canción favorita, el Ride the Lightning del Master of Puppets o el disco completo, ¿no? Fíjate, lo que te decía ahorita, yo soy de la idea que son obras completas, ¿no? Son obras, todos los discos de Metallica son obras que no tienen, digo, con sus excepciones de rolas un poco más flojillas, una o dos casi siempre. Que de hecho en ese aspecto, pero todas, a mí como obras son increíbles. Ahora que cumplió, no recuerdo si 25 años o 30 años el Ride the Lightning, en un concierto lo tocaron completo, ¿no? Y hay una canción que nunca habían tocado, que era la de Escape. Nunca les gustó, fue una canción que entró de relleno nada más para completar el tiempo de grabación. Y nunca le gustó a Hetfield cómo quedó. Entonces ya cuando la tiene que tocar en vivo en esta conmemoración, dice, bueno, ya sigue la parte del show que no queríamos llegar, pero pues ustedes lo van a pedir y les va a gustar, ya disfrútenlo, ¿no? O no quieren que repitamos otra canción, así ya tocan Escape, suena bastante buena. En el disco sí está de las flojitas, ¿no? Incluso en toda la canción, que es de las flojitas. Yo sí, por elegir una canción, me quedo con Creeping Dead del Ride the Lightning. Y con, híjola, Damage Inc. del Master of Puppets.
Yo por For Whom the Bell Tolls. Yo creo que yo también Y por esta rola. Orion, porque hashtag bajista del Master of Puppets, la neta. Bien rifado. Pues bueno, ya Ahí. como lo comentábamos, pues trágicamente en una gira por Europa, pues Suecia. En la carretera congelada tiene un accidente automovilístico, el camión se voltea, aplasta a Cliff Burton y pues fallece ahí, ¿no? Entonces pues sí fue un parteaguas ahí lo que marca. Y pues buscan un bajista para completar la gira y curiosamente pues el Que otra elegido- vez se pasaron de lanza con otro miembro, ¿no? ¿Por qué ellos no mataron a Cliff Burton? No, güey. Que en realidad Pero le iba a tocar a Kirk Hammett, ¿no? La aplastada. Pero por ahí se cambió de cama y. Creo que lo apostaron en una juega de cartas. cartas. Dijeron, pues ahora el que pierda, le queda ahí. Pues, Le tocó a Cliff Burton. Y pues bueno, se abre la convocatoria. El ganador es Jason Newsted. Y que al principio nada más iba a ser para cubrir la gira, pero su estilo y su presencia escénica creo que complementó demasiado bien. Les agradó, quieras o no, a los fanáticos y también a los integrantes de Metallica. Y pues yo creo que tienen esta plática que dices, ¿no? Con el representante. Pues quieren que te unas, pero piénsalo, cabrón, porque Sí, él venía de tocar el bajo, ser líder de una banda que se llamaba Flotsam and Jetsam. Que él era el líder, el alfa de esta banda, ¿no? Entonces, justamente a Newsted le cuesta mucho trabajo adaptarse a Metallica porque pues es relegado como al cuarto lugar, ¿no? Dentro de la banda. yo creo que ni eso, sí lo trataron. Lo trataron muy muy mal, De hecho, o sea, ya- fueron súper gandallas con él. Te digo, o sea, él iba como nada más a suplir, a culminar la gira. Entonces, de hecho, graban, tienen su audición ahí en el Garage Days Revisited. Y pues lo invitan a la banda. Y él decía, o Jason declara, Metallica era mi banda favorita. O sea, me iban a pagar por tocar con ellos. No me tenía que pensar, o sea, era una decisión que sí o sí. Sí. Entonces pues ya entra y graban, que para mí es el mejor disco de Metallica, es mi favorito por muchos, el Unjustice for All, que se dice que algunas cosas ya las venía trabajando con Cliff Burton, ya nada más lo terminan de grabar, y sí es un disco lleno de ira y de rencor Es contra la vida, increíble, ¿no? es increíble. Incluso la vocal, bueno, la voz de Hetfield al momento de cantar, creo que sí se nota como más rabia, más enojo, más, no sé, frustración por la pérdida de Cliff Burton, que era un miembro con el que habían hecho demasiado click, ¿no? Pero pues, aunque muchos dicen que no se escucha el bajo, no sé, güey, yo creo, o sea, en toda la discografía de Metallica en general siento que Que no se por el escucha el estilo, pues es como de métele muchos efectos al bajo. No siento, yo no disfruto, me cuesta mucho decir, ahí está, a diferencia de muchas otras bandas, sí me cuesta mucho en ese sentido. Como que, pues tenemos bajistas, sí, bueno, pero vamos a meter unas guitarras bien mamalonas. Y sumado a todos los efectos que meten siempre en el bajo, pues sí, no disfruto mucho. Sí, pues por ahí está el mito en que justamente por este estreno de bajista no quisieron que luciera como demasiado, ¿no? Este disco también lo grabaron en Suecia. ¿Suiza? ¿Suecia? Suecia. Siempre me confundo, Es ¿no? una ciudad de esa. Pero Con ese. el productor es un tal Rasmussen que graba desde el Ride Lighting, en Master of Puppets, y graba también el Unjustice for All. Por ahí hay una, creo que ya el productor ya no se encontraba como muy bien, ¿no? Que la relación ya no estaba muy bien en este disco. Incluso el equipo que trae Metallica para grabar el disco, el productor le dice, no, ¿saben qué onda? No vamos a utilizar el equipo que ustedes traen. Vamos a buscar en Europa equipo nuevo, amplificadores nuevos, todo nuevo para grabar este disco. Entonces, al parecer, tengo ahí como entendido que hubo cierta crispación con el productor desde ese momento, ¿no? En que deciden que iban a grabar con otro equipo. Y tiene un sonido bien diferente, ¿no? A mí me parece que tiene un sonido diferente este disco. Me parece un disco que suena de repente muy seco, ¿no? Suele sonar como más heavy todavía, ¿no? Se supone que la manera de composición en que lo hicieron fue crear varias partes
varias partes muy complejas, ¿no? Y después unirlas. Lo que tiene este disco, And Justice for All, es que es un disco sumamente complejo. Si tú lo escuchas, y si ya leíste alguna reseña anterior sobre la complejidad de este disco, y si lo escuchas como público o como músico, sí te das cuenta que en realidad es un disco sumamente complejo, ¿no? En sus estructuras, en sus armonías, en sus melodías, es un disco sumamente complejo, ¿no? Yo siempre he dicho que este es como un parteaguas o un inicio de lo que sería después el metal progresivo. Siempre he dicho que si no fuera por este disco, muchas bandas de metal progresivo no existirían. Exacto. Incluso el mismo Mike Portnoy toma como referencia este disco y toma como referencia la Basura, ¿no? Sí, es un disco demasiado progresivo y demasiado diferente, ¿no? Sí. De hecho, por ahí les costaba mucho trabajo tocarlo en vivo. En su gira de publicidad, ¿no? Entonces, pero pues agradece que sea un discazo, ¿no? Sí, incluso dicen que la complejidad era tanta de tocar el disco que no disfrutaban los conciertos, ¿no? Entonces estaban concentrados en ejecutar bien todas las partes, que en realidad perdían el contacto, la interacción con el público, porque hacían una cosa o hacían la otra, ¿no? De tan complejo que resultaba ejecutar el disco en vivo. Y que incluso lo que mencionabas, ¿no? Como escucha, independientemente si eres músico, ¿no? Como que cuesta un poco de trabajo digerirlo a la primera escucha. Exacto. Lo tienes que escuchar como unas 5 veces, pero ya la sexta dices, no mames, casi no lo puedes dejar de escuchar. Y ya, se te vuelve adicción y bienvenido al mundo de Metallica. Voy a seguir tu consejo, a ver si es cierto. Sí, te escucho. O si no los odio más. Es imposible odiar a Metallica después de este disco. A mí me parece un disco muy corrosivo, ¿no? O sea, no en el sentido negativo, sino en el sentido musical, en el sentido del sonido Metallica en general. Se me hace uno de sus discos más corrosivos, el de los discos más rasposos, ¿no? Más machacones, es que más, decía, ¿no? más increíbles en ese sentido. Furia, este enojo, este odio incluso que se siente en la voz de Hetfield por lo que había sucedido, se transmite completamente. O sea, no hay un filtro donde le digan a Hetfield, oye, tranquilo, ¿no? Oye, tranquilo, viejo. Porque va directo esta rabia de Hetfield, ¿no? Y pues bueno, fue un discazo que también les terminó de conquistar al mundo, ¿no? Claro. Y pues bueno, sigue lo que muchos diría, te lo resumo así nomás, ¿no? La decadencia de Metallica. Pero yo creo que no, o sea, después de este And Justice for All y toda esta competencia que había con las demás bandas de thrash, donde todos quieren tocar más fuerte, más pesado, más rápido, más todo. ¿En qué momento de estos discos salió el primero de Megadeth? Bueno, el de Megadeth sale casi con el Ray the Light. ¿Cuál es el Rust in Peace? No, el Business. No, Kill It Is My Business. Que era como haciendo juego con el de Metallica. Y que también censuraron la portada. Ajá, exacto. Sí, Metallica y Megadeth van de la mano. Sí. Mustaine no perdió tiempo al regresar, ¿no? Entonces, pues no le costó trabajo, aparte sí se hizo acompañar de musicazos. Entonces, pues bueno, te digo, como que Metallica decide dejar de lado, ¿no? De vamos a ser más fuertes, vamos a ser más ruidosos, vamos a ser más rápidos, que se peleen ellos, mejor nosotros vamos a hacer un disco de calidad, ¿no? Y creo que es el primer disco que graban con este afamado productor Bob Rock. Sí. Y que pues bueno, lo que ellos... Él venía de grabar el Black Album. Ah, sí. Bueno, el mal llamado Black Album, porque realmente se llama Metallica. Sí, el productor fue el primero que grabó con Bob Rock. De grabar, que curiosamente venía él de grabar con Motley Crue. No recuerdo si es el Dr. Phil Good, venía a grabar. Pero decía, creo que Lars, decía que le había impresionado el sonido que tenía el bombo y el bajo. Dijo, yo quiero eso para el siguiente disco. Entonces ya mandan llamar a Bob Rock. Y pues bueno, sacan yo creo que su disco más exitoso en la carrera de Metallica, que es el Metallica o el Black Album, ¿no? Que fue un chingadazo. Madracísimo. Sí, el que contiene las dos músicas ligeras de Metallica. Pues sí. ¿Para qué te digo que no? Sí, pero pues, o sea, yo discutía mucho con un primo porque me decía, güey, es que ¿qué comercial es Enter Sandman? Y la primera ocasión que fui a ver a Metallica,
cuando empieza Enter Sandman decía, güey, es que es imposible que no fuera tu comercial porque es un rolón, no, güey. Todo lo que tiene está puesto en su lugar y todo el disco está puesto en su lugar y por algo se convirtió en un chingadazo. A lo mejor sí ya no era tan pesado, tan ponchado como los 4 discos anteriores, pero no era o sea, en cuanto a producción, le enseñó a hacer muchas cosas a muchas personas. Es una joya, es una pieza maestra el álbum. El álbum homónimo de Metallica está dentro de mis preferidos. Y ¿sabes qué está interesante abordar en ese sentido del álbum negro? En que esta parte mediática que venía teniendo Metallica desde sus inicios. Ustedes saben que Metallica en la radio no era bienvenida, ¿no? En la radio gringa no era bienvenida. Ni en la televisión era bienvenida Metallica. En ningún lado Metallica. En realidad Metallica se forjó en el underground. Y en esta idea de cómo se difundía la música anteriormente, ¿no? O sea, tú ibas a una disquera, adquirías el disco de boca en boca, conoces a la banda, lo escuchas. Metallica se hizo grande de esta manera. No se hizo Metallica grande porque tuviera grandes espacios publicitarios, ¿no? Porque tuviera grandes acceso a espacios comerciales, ¿no? Sí, de hecho su primer video y primer éxito radial que tiene es One, que viene en el Languages for All, ¿no? Ajá. Y de hecho cuando sale este video que bastante es una obra de arte, ¿no? Sí. La gente empieza a decir, ya se vendieron estos güeyes, ya no es el Metallica que nos gustaba. Por lo mismo, ¿no? Como celo que tienen los fanáticos true, de que si se vuelve popular ya no lo quiero. O sea, si solo lo escucho yo es porque está chido, pero si alguien más lo escucha porque lo vi en la tele ya no es chido. Pues creo que está mal. Pero pues sí, o sea, ya con este video y luego el trancazo comercial que se vuelve el Black Album, termina pero pues es un... Sí, ya con el Black Album pues tuvieron videos casi de... Se convirtieron, yo creo que en la Britney Spears casi de ese momento, por así decirlo, porque era... Prendías la tele y estaba Metallica. Prendían la tele y estaba en aquel tiempo yo recuerdo prender la MTV en el 91, 92 y veías Smell Like Teen Spirit, ¿no? Y enseguida veías Enter Sandman o Wherever in My Room y rolaban y rolaban. Entonces fue una exposición tremenda de estas canciones, bueno, del disco del Black Album, y por eso alcanzó los niveles que alcanzó, mucho pues, por MTV, ¿no? La exposición que tuvo en MTV, porque bueno, la canción de One también se publicitó, se roló en MTV y fue un gran éxito, pero aún así creo que los Metallica en ese momento de One no se treparon pues tanto, ¿no? a este éxito del video de One, dejaron que fluyera y pasó. Incluso compitió en los MTV, en los MTV Video MTV. Bueno, el disco Justice compite en los Grammys, en la primera nominación que existe para el heavy metal, que pierden a manos de Jethro Tull. Exacto. Pierden a manos de Jethro Tull, sí. Ya en el siguiente, en el Black Album, pues sí se llevan, creo que no se llevan todo, ¿no? Hasta mejor coreografía. Pero sí, o sea, lo que dices, ¿no? De MTV y la radio, si no me equivoco, este Black Album es el que más sencillos ha tenido en la historia de Metallica. O sea, está Enter Sandman, Sad But True, Wherever I May Roam, Nothing Else Matters, Unforgiven. 5 sencillos, ¿no? Sí, eso es muchísimo. Y creo que a lo mejor se me está olvidando alguno. No, pues tan solo 500,000 copias vendieron en la primera semana. Fin de semana. Estoy seguro que se las vendieron. Porque era lo que decían, ¿no? Por en algún documental decían que la gente hacía filas, güey, a las 3 de la mañana esperando a que abrieran las tiendas de discos para comprar el disco. O sea, no era para comprar un boleto para verlo, era para comprar el disco y escucharlo, ¿no? Se oye un chingadazo. De hecho, los mantuvo en gira. Pero solo en Estados Unidos, no en otro país. 500,000. Okay. Los mantuvo en gira constante, creo que por 4 años. Sí. Estuvieron, no descansaron nada. Y creo que mucho de esto todavía contribuyó más a que la relación de Metallica con Jason Newsted se fuera fragmentando. Siempre lo ha dicho James Hetfield, que desafortunadamente para Jason siempre lo vieron como un reemplazo, nunca lo vieron como un integrante, como un miembro más. No lo vieron como un Metallica, lo vieron como el chico nuevo que venía a reemplazar a Cliff Burton. Entonces se pasaban de él, ¿no? O sea,
le aventaban pasteles en el escenario de su cumpleaños, le aventaba la cerveza a Hetfield para mojarlo, lo empujaban, lo tropezaban, o sea, lo bulleaban completamente. Jason, ¿no? ¿qué hacía cuando cantaba? Sí que... Nada se le quedaba viendo a Hetfield de por eso te voy a matar, ¿no? Entonces, pues, estos 4 años pues los llevaron incluso a tocar ahí a Rusia como Monsters of Rock, ¿no? Sí. Contra AC/DC, Pantera. No, bueno, creo que es la mayor audiencia en la historia de los conciertos, ¿no? Por ahí dicen que 1,5 millones de personas estuvieron presentes, pues quién sabe. Pero los llevó a todos lados, ¿no? Incluso los trajo por primera vez aquí a México. En aquel, creo que fue... En el 92. Aquí lo tenemos. En el 93. En el 93 los traen aquí a México. Hicieron, si no me equivoco, 5 fechas en el Palacio de los Deportes. De los Rebotes. Ahí con Pantera de teloneros. No. Creo que no fue Pantera. Pero ahí los trajo a México, ¿no? O sea, los llevó a todos los rincones del mundo y se volvieron súper comerciales, ¿no? Entonces, pues, un discazo. Muy bien producido. Pues vamos a dejar aquí esta primera parte del especial de Metallica. Lástima que terminó el festival de hoy. Sí, vamos a dejar aquí. La segunda parte vendrán sus discos... sus 2 discos raros. Su etapa rara. Su etapa rarita. Su etapa rarita. Así como Batman, que también tuvo una etapa rarita ya en los 60s. Entonces, vamos a dejar aquí esta primera parte. Recuerden que pues ya estamos en YouTube, Spotify, estamos también ahí en Facebook. Síganos, denle like, también pasen ahí a visitar a Matorral, a todas sus redes sociales también. Pasen ahí a darle amor. Recuerden que escuchamos Cacería, el tema de Matorral. Y bueno, pues un aplauso nuevamente al buen Cristian por estar aquí. Gracias. No se pierdan la segunda parte de este especial a Metallica, que va a estar pues igual contundente. Seguiremos analizando discos y pues hablaremos algunas cuestiones de qué bajista fue mejor, por qué es amado o odiado Metallica, opiniones generales, y cerraremos en el siguiente episodio, parte de este especial a Metallica. ¿Algo que quieran agregar, muchachos? Pues nada, un gustazo platicar nuevamente, me encanta platicar con gente tan apasionada por un tema, ¿no? Sobre todo por la música. Un gustazo conocerte, Chris. Placer platicar aquí de Metallica. Pues igualmente es uno de mis temas favoritos. Hablar del rock y de ciertas bandas, entre ellas pues Metallica. Es el rollo, me apasiona Metallica en todos los sentidos. Y pues nada, pues que escuchen a Metallica, que si no lo han escuchado a fondo, escuchen a Metallica. Ya les dimos el tip de hoy, escuchen el Añesis for All 7 veces. 7 veces. Si después de esas 7 veces no... Escúchenlo cada 8 horas por 3 días, como receta médica. Es la cura del COVID. Y ya nos platican. Bueno, pues muchas gracias por sintonizarnos, nos vemos la próxima con la segunda parte de Metallica. Bye. Melomanía, una producción de Duff Media. Gracias por sintonizarnos. Recuerda que tienes una cita todos los lunes a las 8 de la noche por Facebook, YouTube y Spotify.